Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 29 de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy, siendo 29 de febrero, tendremos una pequeña reflexión acerca de ese Dios que se revela a través de su palabra. Romanos capítulo 11, versículo 33 al 36 nos dice: «Oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén». Este versículo sirve para brindar una idea de la sabiduría, la autosuficiencia y la soberanía del Dios que nos regaló su revelación. De ese Dios queremos hablar, porque la Biblia es lo que es por el Dios que la inspiró. Es de vital importancia iniciar definiendo lo que la Biblia es, para luego hablar del Dios que nos la dio a conocer, debido a que los atributos de ese Dios son los que confieren a su palabra las características que ella posee. En términos simples, la Biblia es la palabra de Dios, como nos sugieren los próximos dos versículos, Colosenses 1:25, que nos dice: «De la cual fui ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios». También en 1 de Tesalonicenses capítulo 20, versículo 13, nos dice: «Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes». Para la mayoría de los creyentes, que la Biblia sea la palabra de Dios puede ser obvio. Sin embargo, muchos teólogos liberales consideran que la Biblia contiene la palabra de Dios. Dicho de esta manera, implica que la Biblia, como ha llegado hasta nosotros, si bien es cierto que contiene revelación de Dios, también además contiene porciones no inspiradas y que por tanto no tendrían la misma autoridad. En otras palabras, de acuerdo a estos teólogos liberales, la Biblia contiene la palabra de Dios y palabra de los hombres, lo cual convertiría a la Biblia en una palabra falible. Ahora, la Biblia se puede definir de varias maneras. Número 1, la Biblia representa la revelación de la mente de Dios o cómo Dios piensa. Número 2, representa la revelación del carácter de Dios o lo que Él es. Número 3, representa la revelación de cómo Dios siente con relación a Él y a su creación. Y número 4, es la revelación de la historia redentora. Dado todo lo anterior, podríamos decir que la Biblia es la revelación del carácter de Dios en la medida que Él crea el universo y luego decide relacionarse con la humanidad desde su creación hasta su glorificación. Por tanto, la Biblia es la historia de la creación y la redención del hombre. Lo que Dios hace en su palabra es revelar su carácter, porque así llegamos a conocerlo, y sin conocerlo no podemos confiar en lo que Él ha dicho. Estudiar la palabra de Dios sin llegar a conocer al Dios que está detrás de su revelación puede convertirnos en meros académicos. Memorizar la palabra de Dios sin entenderla nos convierte en oidores, pero no en hacedores. Y estudiar la palabra de Dios solo para corregir a otros
nos lleva con frecuencia a condenar a los demás y aún al extremo de adorar la doctrina, pero no al Dios que la doctrina describe. Estudiamos la palabra de Dios para conocerlo a Él, y la consecuencia natural de conocerlo a Él es ser transformados a la imagen de su Hijo. Nuestra poca semejanza con la imagen de Cristo se debe a la falta de exposición a su carácter revelado en la Biblia y a la falta de aplicación de las verdades allí contenidas. Es importante llevar al lector a conocer al autor detrás de su revelación que llamamos la Biblia. John Frame, en su obra extraordinaria sobre la doctrina de la palabra de Dios, nos señala: cuando nos encontramos con Dios, nos encontramos con su palabra. No podemos encontrarnos con Dios sin su palabra o con la palabra sin Dios. La palabra de Dios y su presencia personal son inseparables. Frame se expresa de esta manera porque la palabra de Dios refleja su esencia divina y lo que Él es. Pero el salmista expresa que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra por encima de todo. Lo dice el Salmo 138, 2. De hecho, cuestionar su palabra o su nombre pondría de manera inmediata en tela de juicio la naturaleza misma de Dios, ya que ambas representan quién es Dios. Mucha gente no confía en Dios porque no conoce al Dios que se revela en su palabra. Dios ha revelado a través del profeta Jeremías cómo Él quiere que entendamos nuestro conocimiento de Él. Jeremías 9:23 al 24 nos dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Conforme conozco al Dios de la palabra, mi ser es transformado de manera natural. Al escudriñar y asimilar la palabra de Dios, comienzo a descubrir quién es Dios y de pronto veo cómo su eternidad me silencia, su santidad me transforma, su soberanía me aquieta, su sabiduría me empequeñece, su poder me asombra, su amor me sana, su fidelidad me preserva, su gracia me redime, su paciencia me bendice y su celo me cuida. Cada uno de los atributos de Dios mencionados aquí se ven en su palabra. La revelación bíblica inicia afirmando la existencia de Dios. Génesis 1:1 nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios asume que todo el mundo sabe que Él existe, como se confirma en Romanos 1:19 al 21. La historia bíblica comienza exaltando el poder de su palabra al crear todo el universo al hablar. El autor de Hebreos declara en Hebreos 4:12 y nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El término traducido como eficaz en este texto aparece traducido como poderosa en la versión NBI. Si la palabra de Dios es poderosa, eso implica que el Dios de esa palabra tiene que ser igual de poderoso, porque esa palabra salió de Él. La pregunta sería: ¿qué tan poderoso es ese Dios? Pensemos por un momento en este hecho. Dios habló y al hablar se formaron millones y millones de galaxias. Eso si solo consideramos el universo observable.
Algunos han dicho que nuestra galaxia podría tener hasta 100 billones de estrellas y que algunos podrían llegar hasta 1 quintillón de astros. Dios hizo eso por medio de su palabra. Aun si estos números no fueran precisos, lo que sí sabemos con certidumbre es que cuando Dios abrió sus labios para crear, no había nada. Y la palabra de Dios es tan poderosa que al hablar, la nada produjo todo. Dios dijo, y así fue. Su palabra es poder y es poder creador. No obstante, este poder no es una fuerza ciega como la fuerza de la gravedad, sino que cuando Dios habla, su palabra no solo tiene poder, sino que tiene contenido, significado y propósito. Dios dijo, júntense las aguas que están debajo de los cielos, Génesis 1:9, y las aguas no corrieron de manera desorganizada, sino que ellas supieron dónde unirse y hasta dónde llegar para que apareciera lo seco. No hubo un caos de agua moviéndose por todas partes sin conocer sus límites. Dios dijo, produzca la tierra hierba verde en Génesis 1:11, y los árboles supieron dónde crecer y cuáles frutos producir. Dios dijo, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, Génesis 1:14, y el sol y la luna fueron creados del tamaño y el lugar exacto donde debían estar. Cuando Dios habla, de él sale una palabra con poder, pero es un poder capaz de crear lo que él concibió primero en su mente. Dios expresó por medio de su profeta Isaías los siguientes. Isaías 55:11 nos dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Dicho de otra forma, Dios habla para que ocurran cosas específicas y esa palabra hablada logrará los propósitos específicos que Él determinó. Debemos recordar que la palabra que sale de Dios y la palabra que sale del hombre no son lo mismo. La de Dios tiene un poder transformador. La del hombre sale en la debilidad de la carne. La de Dios posee una sabiduría infinita. La del hombre tiene una sabiduría limitada y falible. La de Dios posee un propósito santo. La del hombre está manchada por el pecado. La palabra que sale de la boca del hombre jamás podrá compararse con la palabra que sale de Dios, porque no tiene autoridad ni poder divinos. La palabra de Dios es poder, pero no así la del hombre. Dios habló y el caos cobró orden. La luz apareció, las aguas se separaron, la tierra produjo plantas y frutas, las aguas se llenaron de vida, la tierra produjo todo tipo de animales. Por otro lado, el Dios de la Biblia es un Dios suficiente en sí mismo. Cuando se le revela a Moisés y lo envía a Egipto para redimir a su pueblo, Moisés le pregunta a Dios por su nombre y él responde, yo soy. O según otras traducciones, yo soy el que soy. Este es el nombre que ha sido traducido por Jehová o Yahvé. Aunque no está claro el significado completo de este nombre, muchos académicos entienden que yo soy es el Dios autosuficiente, el Dios que no depende de nada ni de nadie según Hechos 17, 24 al 25. El Dios que no necesita la ayuda de ningún ser humano ni de ningún ser angelical para existir ni para decidir. El Dios que nunca ha tenido un consejero, según lo leímos en Romanos 11, 33 al 35. En otras palabras, Dios es suficiente en sí mismo. Esa capacidad que Dios tiene de tener vida en sí mismo, en teología se le conoce como la aceidad de Dios. Y entre las diversas explicaciones de esto, quisiera compartirle la siguiente definición que es simple y clara. Dice así: la aceidad de Dios es un atributo de autoexistencia
e independencia. Dios es la causa no causada o la causa de las causas. El creador no creado. El Dios eterno. Salmo 92 nos lo dice. Y así como Dios, así es su palabra. No tuvo un comienzo, siempre ha sido Dios, es inmutable. Malaquías 3:6 nos lo dice y Santiago 1:17, como también lo es su palabra. Siempre es el mismo ayer, hoy y siempre, como lo son sus decretos. Él será lo que es para siempre. Todos los atributos de Dios, su amor, poder, sabiduría y todo lo demás son eternos e invariables. Son como siempre han sido y nunca serán diferentes. Y así se revela Él en su palabra. La aceidad de Dios nos asegura que su autonomía es absoluta. Solo Él decide qué hacer y nada puede frustrar su propósito de cumplir sus promesas reveladas en su palabra. Lo que promete hacer lo hará. Lo que Él predice sucederá. Así como Dios lo expresa en Isaías 46:10, que nos dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Si Dios es soberano y autosuficiente, su palabra también lo es, y por eso podemos confiar en ella de manera absoluta. Como la Biblia es palabra de Dios, quitarle porciones es sumamente grave y agregar a su contenido es violar su integridad y contradecirla es rebelión. Por eso creemos la afirmación de Apocalipsis 22:18 al 19, que nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El teólogo A.W. Tozer señala que las palabras de Dios no son para que yo las edite y juegue con ellas, sino para creer y obedecer. Martin Lloyd Jones, un gran hombre de fe y uno de los grandes teólogos del último siglo, decía en uno de sus sermones que sin lugar a duda todos los problemas de la iglesia hoy y todos los problemas del mundo se deben a una desviación de la autoridad de la palabra de Dios. El Creador nos ha dejado sabiduría en su palabra para dirigir el curso no solo de nuestra vida, sino también de las naciones. Lo revelado en la palabra de Dios es tan extraordinario que lleva al apóstol Pablo a irrumpir en una doxología en Romanos 11:33, que nos dice: oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La sabiduría de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Al ser omnisciente y conocerlo todo, Dios puede inspirar una palabra que está libre de error. Salmo 19:7 al 10. Su santidad le impedirá engañarnos al hablar en su palabra. Isaías 6:3. Al ser completamente justo, su palabra es veraz. Salmo 19:7 al 10. Al ser inmutable, Él no tiene una palabra hoy y otra mañana. Es siempre la misma. Salmo 33:11, Números 23:19. Y finalmente, quiero cerrar este mensaje con un texto sobre la Biblia del cual no conocemos su autor, pero dice así: la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de la salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son mandatorios, sus historias son verdaderas y sus decisiones inmutables. Léela para hacerte sabio, créela
para estar seguro y practícala para ser santo. Ella es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, la constitución del cristiano. En ella, el paraíso es restaurado, los cielos abiertos y las puertas del infierno desenmascaradas. Cristo es el gran tema. Nuestro bien es el diseño y la gloria de Dios su meta. Ella debe llenar tu memoria, gobernar tu corazón y guiar tus pasos. Léela lentamente, frecuentemente y devocionalmente. Es una fuente de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se te da en vida, se abrirá en el juicio y será recordada para siempre. Implica la más alta responsabilidad, recompensará la más grande labor y condenará a todos aquellos que mofan su contenido sagrado. Por esto, ninguna iglesia podrá levantarse y sobrevivir sin la autoridad, la guía y la luz de la palabra de Dios. Este es el Dios que se revela en su palabra. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura del Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día. Ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.